por dónde vamos. Tenemos que tener muy claro que cualquier proceso de investigación, cualquiera, siempre inicia con un proceso que se denomina problematización. Problematizar la realidad en el contexto de la investigación significa buscar cuáles son los problemas que observamos en la realidad y, bueno, en el caso particular de las TIC aplicadas a la educación, qué problemas hay entre el uso de las tecnologías aplicadas a la educación y los procesos educativos. Esta búsqueda de problemas, obviamente que debemos diferenciar cuáles son los problemas que nos interesan. A ver, para hacer esta problematización, tenemos que recurrir a un proceso que se le denomina observación de la realidad. Esto es, implica el que nosotros nos detengamos en un espacio y en un tiempo particular, por ejemplo, una escuela, un salón de clases, incluso la sala de la casa, de mi casa, o incluso hay otros espacios que también suelen ser educativos, como por ejemplo las iglesias donde se da catecismo, o no sé, sitios particulares, las casas de las personas que están alfabetizándose, por ejemplo, ¿no? Ahí se reúnen en círculos de estudio, en fin, hay una gran cantidad de espacios y de momentos en los que las personas de alguna manera están en un proceso educativo, entran en un proceso educativo, ya sea dentro de la escuela o fuera de la escuela. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en esos espacios y nos ponemos a mirar cuáles son los comportamientos que tienen las personas, los docentes, el contexto en el que están metidos, cuando observamos, nos fijamos nuestra atención, pues esa es la observación, fijar nuestra atención en esas realidades que están ahí, vamos a empezar a notar que hay una serie de comportamientos y una serie de acontecimientos o de eventos. Algunos tendrán explicación y otros no la tienen. O sea, muchas cosas se observan en la realidad que pueden ser explicadas o ya tienen explicación, pero a nosotros nos interesan aquellas que no. Por ejemplo, varios de ustedes detectaron en su trabajo de su primera actividad, entre los problemas que encuentran pues, que la escuela no tiene computadoras o no tiene un salón de cómputo. Y entonces, pues sí, dicen que ese es un problema, porque no sé qué tanto, en fin. Pero de alguna manera, esa problemática pues, es una problemática que tiene una explicación, ¿no? ¿Y cuál es la explicación? Pues puede ser que las autoridades no estén interesadas en dar computadoras, que las autoridades sí dieron las computadoras, pero pues como no las supieron usar, se descompusieron. Otra que pues tiene las computadoras, pero sirvieron un día y al otro día ya no. Otra que de plano en esa comunidad no les gustan las computadoras. En fin, hay una serie de cosas que pueden explicar por qué en esa escuela hay o no hay equipo de cómputo, se usa o no se usa. Entonces, ese tipo de preguntas que tienen respuesta, pues sí, no dejan de ser interesantes. Es decir, si la respuesta es que no hay equipo de cómputo porque nunca lo han surtido, pues ¿cuál es la solución a esa respuesta? Pues gestionar ante la autoridad educativa que pongan un equipo de cómputo, ¿no? Esa sería como que la solución ahí. Y ya no nos da, ese camino ya no nos da para investigar nada. Pero sí van a encontrar, y ustedes detectaron muchos de esos comportamientos, sí van a encontrar algunos comportamientos que son raros, y son raros en relación a las tecnologías, en los que dicen, bueno, ¿y por qué se da esto? Y cuando ustedes buscan la explicación simplemente no la encuentran. Por ejemplo, esta idea que yo les platicaba la sesión pasada, en el que dicen, bueno, a ver, los estudiantes tienen celulares, smartphone en algunos casos. Los docentes tienen celulares, smartphone en unos casos,
¿Por qué tanto docentes como y estudiantes teniendo estos equipos no los usan educativamente o no aprovechan esa tecnología para cuestiones escolares? Y dígame si hay alguna respuesta a eso. Pues pueden ser muchas, pero en particular no hay una que explique ese fenómeno. Bueno, esa es una buena problematización, esa es una observación que tiene que merecería convertirla en un problema de investigación. ¿Sale? Así que la problematización no es buscarle problemas a la realidad, no. Es preguntarnos por las cosas que observamos de la realidad y ver qué de esas cosas observamos tienen respuestas y cuáles de esas no tienen respuestas. ¿Sale? Muchos de ustedes en la actividad 1 ya lograron establecer una serie de problemáticas y que más o menos ya dijeron, bueno, sí, los problemas que hay en la realidad son estos y ya lo lograron escribir, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué sigue de eso? ¿Qué sigue después de la problematización? En un protocolo acuérdense que todo esto además está centrado en que apenas estamos haciendo el protocolo de la investigación, es decir, vamos a hacer apenas la guía que nos va a permitir hacer una investigación. Entonces, el primer paso de esa guía es problematizar la realidad. La problematización se debe concluir a través de la construcción de un problema. Es decir, a ver, según algunos autores, especialmente hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que él parte de la idea de que en la realidad no hay lo que dijéramos problemas. Es decir, no es que ustedes salgan a la calle y ya encuentran un problema de investigación, por lo menos no hay en la realidad problemas de investigación, hay en la realidad un montón de problemas, pero problemas de investigación realmente no hay muchos. ¿Por qué no hay muchos? ¿O por qué no hay ninguno? Bueno, porque los problemas de investigación en realidad son lo que denominamos construcciones que nosotros los investigadores hacemos. Para ponerlo como en un ejemplo, si ustedes desean una casa, ¿no? Y dicen, es que yo quiero tener una casa, cuando salen a la realidad y ven un terreno donde pueden tener una casa, pues lo más seguro es que no la vean. Es decir, ahí está el terreno y ahí puedes construir lo que quieras. La construcción de una casa, ¿qué implica? Pues implica que veas cuál es el terreno, veas tu presupuesto, veas lo que quieres, es decir, que tienes que hacer todo un trabajo previo de construcción de la casa que implica desde su planeación, desde saber qué quiero hacer, hasta pues pegar el último, o poner el último cristal a la ventana o poner el último ladrillo a la casa. Es un proceso que poco a poco va colocando ladrillos, cemento, varillas, cristales, madera, todo lo que se requiere en la construcción de la casa. Bueno, lo mismo pasa en la construcción de un problema. Los problemas de investigación no los vamos a topar así nada más en la realidad. O sea, no es que yo salga ya, aquí hay un problema de investigación. No, no, no. Los problemas de investigación se construyen. Y se construyen cuando por lo menos nos hacemos estas 4 preguntas. ¿Cuáles son estas 4 preguntas? Bueno, pues la primera es, ¿qué es lo que sabemos de esta realidad? Así, por ejemplo, si ustedes dicen, a ver, yo observo que los chicos tienen celulares y que los docentes tienen celulares, bueno, lo que yo ya puedo suponer que sabemos es que hay un conjunto de niños que usan celular, y los docentes ya tienen otro. Pero, ¿qué necesitamos saber? ¿Y por qué necesitamos saberlo? ¿Y qué haremos para investigarlo? Entonces, yo una pregunta que me haría adicional es, bueno, está bien, tienen celulares,
y todos ellos, primero, tienen un celular como del tipo de smartphone, que es de los celulares más inteligentes que hay, o tendrán de otro tipo. ¿Por qué? Porque es importante saber eso, porque no todos los celulares sirven para recibir información. No todos los celulares nos permiten hacer intercambio de archivos. No todos los celulares tienen estas aplicaciones o tienen acceso a las aplicaciones que podrían servirnos para hacer una serie de actividades apoyadas en tecnología. Entonces, al respecto de eso, fíjense nada más, al respecto de eso que ya observé, pues necesitamos saber qué tipo de celulares tienen tanto el docente como los estudiantes. ¿Y por qué necesitamos saberlo? Pues por lo que les comentaba, porque necesitamos saber si los equipos que utilizan las personas tienen capacidades como para operar aplicaciones que sean de tipo educativo. ¿Y qué haremos para investigar ese aspecto en particular? Pues yo creo que podemos hacer una encuesta, ¿no? O sea, podemos hacer un pequeño cuestionario donde le preguntamos a todos, a ver, ¿usas celular? Sí. ¿Qué tipo de celular? O sea, ya le pones opciones, smartphone, del sencillo, del 3G, no sé, ciertas alternativas. Y con ese pequeño cuestionario, ya te das cuenta más o menos de cuál es el panorama de los celulares en eso que estoy observando. Es obvio que no solamente cuando nos planteamos esas preguntas, no solamente el tipo de celular que tenga el docente o el estudiante es importante. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ya sabemos? ¿Para qué sabemos? O sea, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que los chicos utilizan su celular, pues por lo menos para comunicarse de sus casas, pero también para jugar o para ver series. ¿Qué necesitamos saber? Bueno, pues necesitamos saber en qué otras cosas le dan uso o consolidar o reafirmar el para qué usan el celular, tanto los docentes como los estudiantes. Así que, ¿y por qué necesitamos saberlo? Pues porque necesitamos saber cuánto tiempo pasan frente al celular y en todo caso en qué se gastan su saldo, porque bueno, tener celular implica gastar dinero. Esa es otra de las cosas que necesitamos saber cómo es que operan su celular, con qué saldo lo hacen, con qué dinero lo hacen, ¿no? A qué redes se conectan. ¿Sí me explico? O sea, van saliendo una serie de cuestionamientos que nos deben ir diciendo cuál es el contexto en el que estos chicos que tienen celular o estos docentes que tienen celular operan. ¿Y cómo lo vamos a investigar? Bueno, para cada pregunta, para cada situación de lo que necesitemos saber, tenemos que ver la forma de cómo lo vamos a investigar. Eso es la construcción del problema. A eso se refiere la construcción del problema. A que todos los aspectos que estén relacionados con esta problemática que detecté que me interesaría buscar, ahora tengo que ir viendo cómo le voy a hacer, o sea, qué es lo que sé de eso, qué es lo que quiero saber de eso y luego cómo, por qué justificar, por qué lo quiero saber y luego cómo pienso que lo debo hacer. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna observación antes de proseguir. A ver, esa es una buena cuestión. Yo creo que en la etapa de la problematización, a lo que debemos arribar es a tratar de establecer la gran pregunta. Pero en esta etapa de la investigación, que es el establecimiento o sí, el declarar cuál es el problema de investigación a realizar, lo que debemos establecer es cuál es esa gran pregunta a la que queremos contestar. Quizás aquí la pregunta o cómo se concreta esto de la problematización, aquí lo voy a escribir, la problematización se concreta
Así le voy a poner una gran pregunta general de investigación, que son de esas preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque si tienen respuesta, pues ya no tiene sentido que investigamos nada. La investigación científica se basa muchas veces en la posibilidad de podernos contestar preguntas que normalmente no tienen respuesta. ¿Ya? Bueno, eso podría ser una pregunta general de investigación. ¿Vale? Ahí está. Ese es un ejemplo. Podemos mejorar todavía la redacción, pero aquí, si yo ya observé, si observé que en esa escuela los estudiantes y los docentes tienen celulares, entonces lo que yo me puedo preguntar como una inquietud es, bueno, ¿qué oportunidades de uso de tecnologías de aprendizaje y conocimiento brinda el grupo de estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria 3 de San Cristóbal de las Casas? Ante esta pregunta, que aquí faltaría ponerle su signo de interrogación, ante esta pregunta, ustedes me dirán si hay alguna respuesta. Yo pienso que no, porque pues no sé realmente qué oportunidades me daría este hecho que estoy observando. ¿En qué sentido? ¿Qué oportunidades? Pues en el sentido de que para usar las tecnologías de aprendizaje y conocimiento o las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, se requiere, por un lado, pues que los actores, es decir, en este caso los estudiantes y los docentes, quieran usar su celular, por ejemplo, para estudiar. Esa es la primera. Y quizás la primera pregunta que yo me tengo que hacer, la pregunta específica que me tendría que hacer, sería qué tan dispuestos están los actores para poder usar sus equipos de cómputo, ¿no? Esa sería como una de las preguntas como clave. ¿Sí me explico? Así que, pero aquí lo importante, un poco contestando a la pregunta que nos hacía el compañero, es, bueno, tenemos que contestar todas estas preguntas que nos puso la compañera acá. Sí, en general lo tenemos que hacer, pero para fines del protocolo de investigación, ahorita lo que necesitamos es establecer cuál sería la pregunta general de investigación. Eso es lo que necesitamos establecer. Y a partir de esa pregunta nos tendríamos que ir contestando de nuevo muchas veces estas 4 preguntitas que están acá. Y quizás, les decía yo, una pregunta específica debería ser esta de los docentes y los estudiantes están dispuestos a usar sus equipos celulares para enseñar y aprender. Esta pregunta parece que está rara, pero vale la pena investigarla, ¿no? ¿Qué es lo que ya sabemos de eso? Pues sabemos que los chicos utilizan sus celulares, que ya tienen algunas competencias. ¿Qué necesitamos saber? Pues necesitamos saber si ellos quieren usar su equipo de cómputo para aprender y enseñar. ¿Por qué necesitamos saberlo? Pues porque si ellos no tienen esa disposición, pues entonces no hacemos nada. O sea, si ellos dicen, no, yo no voy a usar mi celular, yo nada más lo quiero para ver películas, no quiero aprender yo nada. Ah, bueno, pues entonces, y si eso pasa con los 20 chamacos, pues ahora sí que el investigador, por más que quiera, eso no va a lograr eso. Claro, siempre habrá una alternativa, porque dices, bueno, a ver, si ya a la hora de sondear a los chicos dicen que no quieren usar sus equipos, la pregunta general de investigación sería, ¿por qué los estudiantes de la secundaria Benito Juárez o de San Cristóbal de las Casas no quieren usar su computadora o su equipo de cómputo para estudiar? Y entonces eso se convierte en una pregunta general de investigación, ¿no?
Y entonces ahí vendrán otras preguntas específicas, otras estrategias para obtener esa información. Aquí a lo que hay que llegar es a que cuando se trata de hacer la investigación, cuando se trata de plantearnos, digamos, esta primera fase de trabajo de investigación, tenemos que llegar primero a una gran pregunta general. Esta pregunta general que está representada acá arriba, esta de acá, esta de aquí, de que ahorita se las voy a señalar con mi marcador electrónico, esta, ¿no? Esta es una pregunta que no tiene respuesta. Por eso es una pregunta general de investigación. Mientras que estas de acá, estas preguntas que están aquí, que son preguntas específicas, estas y otras más, yo sugiero que al menos se hagan 3 preguntas específicas. Estas preguntas de investigación sí tienen respuestas, pero son respuestas parciales. De hecho, la lógica de la investigación, ¿qué nos dice? Nos dice que yo debo tener muchas preguntas específicas que deben estar relacionadas con esta pregunta general. Es decir, todo lo que yo me pregunte de manera específica, pues debe estar relacionado con esta pregunta general. ¿Por qué? Porque se supone que en el momento que yo contesto todas estas preguntas específicas, voy construyendo la respuesta a la pregunta general, ¿no? Es decir, es como si vamos al ejemplo de la construcción de la casa, ¿no? Si yo lo que quiero es llegar a construir mi casa de 2 pisos, etcétera, pues ¿qué tengo que ir haciendo? La pregunta sería, a ver, si es una casa de 2 pisos, ¿cómo deben ser la cimentación? ¿No? Y después cómo deben ser las paredes, y después cuántas ventanas debo tener, y después cuántos techos debo colar, y así sucesivamente. Entonces, cada vez que estoy dando respuesta, que estoy dando respuesta a estas preguntas, por ejemplo, ¿cómo debe ser la cimentación? Y hago la cimentación, entonces estaré un poco más cerca de la respuesta de cómo va a ser mi casa al final, ¿no? Así es como se construye un problema de investigación. ¿A qué debemos llegar en la actividad integradora de su documento? Ahorita les voy a poner aquí, les voy a compartir esta pestaña para que la vean. Ahí está la plataforma. Se supone que ustedes deben llegar, esta es la actividad 2, ¿no? La S1A2. Aquí en el foro se supone que ustedes suben su información y sus compañeros les deben hacer comentarios y ustedes comentar a sus compañeros. De tal manera que les ayuden a sus compañeros y se ayuden ustedes mismos a contestarse estas preguntas, o más bien a llegar a la pregunta general de investigación y a las preguntas específicas. Se supone que una vez que ya lograron obtener información aquí, que vieron que les contestaron, etcétera, que ya lo retroalimentaron, van a pasar a la siguiente actividad, que es la actividad integradora. Y aquí se las voy a colocar. Ahí está. ¿Qué dice la actividad integradora? Para que ustedes lo tengan súper presente. ¿Qué dice esta actividad integradora? Dice, aquí están las instrucciones. Por cierto que a algunos les dije en su retroalimentación que lean las instrucciones que están aquí, porque lo que esperamos que ustedes hagan lo dice la instrucción. Bueno, ¿qué dice las instrucciones de aquí? Les dice, el planteamiento del problema es la descripción de aquello que frena el desarrollo de una organización para la construcción. Es importante identificar el problema, formular preguntas con base a ese problema, y a partir del planteamiento del problema se comienza a construir la propuesta de investigación. Bueno, ahí les piden a ustedes que lean un documento que es de un autor que se llama Roberto Hernández Sampieri, que es un documento realmente sencillo.
Esta versión que hay aquí en la plataforma es una versión ya muy viejita. Si ustedes buscan el mismo libro, la metodología de la investigación en PDF, seguramente van a encontrar versiones más modernas. En algunos casos clarifica un poco más las cosas. Pero bueno, siempre ese libro es bueno tenerlo porque siempre es una buena referencia. El caso es, tienen que leer ese capítulo de planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación, justificación, porque eso es lo que tienen que entregar ustedes. Es decir, dice, con base a las sugerencias que hicieron los compañeros en el foro y los conocimientos que adquiriste con esta competencia, es decir, al haber leído los textos que se leyeron y estos comentarios y las sesiones, etcétera, tienen que redactar el planteamiento del problema en un archivo de Word. Ese planteamiento del problema, ojo, voy a volver a mi pizarra electrónica, ese planteamiento del problema debe tener como estructura, debe tener un resumen de la problemática que se desea investigar. De todos los problemas que enumeraron, se supone que a estas alturas del partido, ustedes ya escogieron aquella que les gustaría investigar. Eso es lo primero, que ustedes ya en este punto ya escogieron, ya dijeron, yo quiero investigar por qué los estudiantes no usan sus teléfonos celulares para aprender en clases. Ya escogieron. Tienen que hacer entonces un resumen de esa problemática. O sea, ¿por qué llegaron a ese problema? ¿O qué es lo que observan de esa? Luego, tienen que colocar, después del resumen, o sea, esa descripción de la problemática que quieren investigar, debe concluir la pregunta general de investigación y al menos 3 preguntas específicas, así como lo planteamos en la lámina anterior. O sea, la pregunta general de investigación, que es esta, y preguntas específicas que vayan relacionadas, pues, obviamente, con lo anterior. ¿Vale? Luego, dice la plataforma que además deberían ustedes entregar cuáles son los objetivos de la investigación y la justificación. Entonces, después de las preguntas de investigación, los objetivos de la investigación. Que de nuevo, los objetivos de la investigación implican que debe haber un objetivo general que responde a la pregunta general y al menos 3 objetivos específicos que responden a las preguntas específicas. No sé si se entiende aquí. Hay una relación directa, hay una relación directa entre el objetivo general de investigación y la pregunta general de investigación. Si nuestra pregunta general de investigación es ¿qué oportunidades de uso de TAC brinda al grupo de estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria 3 de San Cristóbal de las Casas? El objetivo de la investigación será determinar las oportunidades de uso de las... ¿Sí me explico? O sea, estoy agarrando la misma redacción de la pregunta, solamente que ahora le estoy poniendo un verbo en infinitivo, así se le denomina. Determinar, explicar, comprender, establecer, evaluar. O sea, hay un montón de verbos que podríamos usar para determinar el objetivo de la investigación. Recuérdese que el objetivo de la investigación no es otra cosa más que el señalar a dónde queremos llegar con la investigación. Obviamente, los objetivos específicos, pues son a dónde queremos llegar con cada pregunta específica, ¿no?, que nos hacemos. Por eso es que están relacionados, por eso es que las preguntas específicas están relacionadísimas con los objetivos específicos. Nacen de la misma redacción, pues, o sea, ahí no tenemos que hacernos pelotas. Igual, la pregunta general de investigación, pues, obviamente, que se relaciona con el objetivo general de investigación.
Y al final de todo esto se debe colocar la justificación. Aquí, ojo con esta palabrita. Justificar, ¿qué significa en el contexto de la investigación? Significa establecer por qué es importante estudiar lo que quiero estudiar. La justificación no debe llevar más que media cuartilla, cuando mucho. Y esa cuartilla debe ser tan clara, tan precisa, tan sin rollo, por decirlo así, sin paja, pues, sin basura, que nos explique claramente por qué creen ustedes que es importante investigar la respuesta a esa pregunta general que estamos haciendo, o porque es importante lograr el objetivo general de la investigación que estamos proponiendo. En este caso, si la pregunta general fuese qué oportunidades de uso de tecnología aplicada al conocimiento brinda el grupo de estudiantes, ¿cuál sería la justificación de eso? Pues sería, por ejemplo, que es muy importante hacer esta investigación para poder establecer aquellos programas o establecer un programa de estudio que permita utilizar los teléfonos celulares en al menos algunas clases de la escuela secundaria, ¿no? Eso puede ser una justificación. El caso es que lo que digamos en la justificación debe convencerme o convencernos a los lectores de que la investigación que ustedes van a realizar es importante. Esa es la idea. Bueno, hasta aquí pregunto, ¿cómo van? ¿Entienden a lo que vamos a hacer? ¿Entienden? Hay algunos que ya subieron su actividad integradora y se las he rebotado, se las he corregido, justamente para que atiendan a estas consignas, ¿no? Es muy importante que estos primeros pasos que van a hacer de investigación los sigan así al pie de la letra, es decir, que primero concluyan la problematización bien, luego que establezcan bien la pregunta general de investigación y luego ya que se pregunten el hacer las preguntas específicas y luego se pasan, ¿sí me explico? O sea, hacerlo de manera secuencial. ¿Por qué? Porque es una forma de entrenarse. Ya cuando sean ustedes expertos investigadores, eso ya les va a costar nada de trabajo preguntarse y ya establecer dos objetivos generales, etcétera. Ahorita, en este nivel en el que estamos, lo importante es que ustedes tengan claro cuál es el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Y miren, lo deben tener muy claro ahorita, porque yo no sé si ya se dieron cuenta, pero toda su carrera, en toda la carrera, en todo lo que les resta de la carrera, muchas de las unidades de competencias son de investigación. Al menos en cada módulo que ustedes lleven les va a aparecer una unidad de competencia de investigación. Y en casi todas se les van a pedir que hagan un protocolo. ¿Sale? Entonces, esto lo tienen que aprender muy bien. Ya cuando hagan el quinto protocolo en su carrera, ya lo van a tener muy bien trabajado. Pero mientras, deben saber hacer las cosas así en este orden, así en estricto orden, ¿sí? Para que no les cueste trabajo en actividades posteriores, pues también hacerlo. Bueno, ¿alguna otra